¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, pastor, y a todos aquellos que tal vez no se congreguen, pero que puedan estar observando este momento, interesados en escuchar este mensaje, interesados en escuchar palabra de Dios. Como ya sabemos, de acuerdo a las instrucciones de nuestra Secretaría de Salud, Gobierno Municipal, Estatal y Presidente de nuestra nación, no es pertinente reunirnos personalmente y por tal motivo aquí nos encontramos precisamente apoyando y sujetándonos a las autoridades como es preciso hacer. Por eso, a través de este medio de comunicación y de la tecnología a la que prácticamente ya todos tienen acceso, nos enlazamos para gloria de nuestro Señor. Quiero agradecer al consistorio, al pastor, etcétera, el que se me haya tomado en cuenta, pero sobre todo a Dios, el poner en el corazón de los hombres el invitarme a preparar la reflexión de este día, que es conocido y nombrado como martes de controversia, de acuerdo a la cronología de la Semana Santa en la cual ya estamos. Es decir, ayer lunes se le conoce como de autoridad, mañana miércoles se le nombra de retiro, y así sucesivamente hasta llegar al domingo de resurrección. Pues bien, para esta ocasión quiero que me acompañe ahí desde la comodidad de su casa para abrir la Biblia y que leamos una porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Versículos que serán la base para este mensaje. Y de ahí analizaremos lo ocurrido en este tan importante martes de controversia. La palabra de Dios dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ser guiados en este mensaje. Padre Dios, te doy gracias en esta noche, Señor, en este momento en el que tú me permites ser tu instrumento, Padre, para poder dar este mensaje, que tengo fe y la convicción de que llegará a los corazones de los que lo necesitan, de los que lo escuchen, Padre, porque tengo fe en ti principalmente. Gracias por esta responsabilidad y este privilegio que tú me das, Padre. Y en esta hora yo me pongo en tus manos para ser dirigido, y que todo el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Me permitiré iniciar mostrándole algunas imágenes de varias personas. Mientras lo hago, trate usted de encontrarle sentido a lo que estoy haciendo. Si no le encuentra ninguno, no importa. En algún punto de los siguientes minutos que dure este mensaje,
estoy seguro que lo hará. Lance Armstrong, exciclista estadounidense. En el año de 1996 fue diagnosticado con cáncer de testículo. 2 años después, volvió al ciclismo para ganar 7 veces consecutivas el Tour de Francia, torneo más reconocido en cuanto a este deporte. Así también ganó una medalla olímpica en Sydney 2000. Aquí lo vemos triunfando, levantando los brazos por sus victorias. 7 veces seguidas siendo campeón después de un cáncer. Pues bien, en el 2013, después de varias acusaciones, admite públicamente haberse dopado sistemáticamente durante su carrera en activo. Sus 7 campeonatos y su medalla olímpica le fueron retirados. Veamos el siguiente. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo. En 2014 es nombrado y reconocido formalmente en Guadalajara, sede principal de esta iglesia, frente a miles y miles de feligreses provenientes de aproximadamente 50 países, como el apóstol de Jesucristo, es decir, una especie de autoridad suprema a la humana, un escogido oficial de lo celestial. Y aquí lo puede ver. No sé si alcanza a distinguir, pero aquí vemos a unas mujeres clamando hacia él. No solo clamando, sino llorando, porque está pasando junto a ellas. Porque es el apóstol de Jesucristo, según ellas. Aquí lo vemos con los brazos en alto, agradeciendo, orando, no sé. Pero si se fija bien otra vez, aquí atrás hay otras mujeres igualmente clamando y llorando a él. Porque es el apóstol de Jesucristo. Claro, para ellas. Pues bien, el 4 de junio de 2019 es detenido en Los Ángeles, California, acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil, entre otros delitos. Y desde entonces se encuentra tras las rejas. Cabe señalar que su padre, quien fuera su predecesor al mando de esta iglesia, también tenía las mismas acusaciones. Sin embargo, por alguna razón, no fue detenido. Veamos el siguiente. José Luis de Jesús Miranda, empresario y predicador religioso puertorriqueño, fundador y líder de la secta Creciendo en Gracia. Se autoproclamó la reencarnación de Jesucristo y a la vez el anticristo, argumentando que no significaba nada malo sino lo contrario, pues según él, Satanás ya había sido destruido.
Portaba un tatuaje en su antebrazo con el número 666, ya que sus enseñanzas decían que tal número no representaba al diablo. Si aquí lo ve, lo voy a acercar. Tiene un chaleco con el número 666 y con las siglas JH, es decir, Jesucristo hombre. Sus seguidores, creyendo en él, se tatuaban este número también y llamaban al señor Miranda Papá, Jesucristo, Dios. Aquí lo alcanzo a ver también. El señor Miranda tatuado en los brazos y el número 666. Pues bueno, para ellos era Dios, Jesucristo reencarnado. Predijo, según él, que el 30 de junio de 2012 ocurriría la transformación de sus seguidores en ángeles y el mundo lo reconocería finalmente como Dios. Bueno, llegó ese día y como usted sabe, no pasó nada. Lo que sí sucedió es que no volvió a aparecer, sino hasta el año siguiente a través de videos junto a su familia pidiendo solo un poco de paciencia para volver a estar con sus feligreses. Se lograba ver considerablemente demacrado y cansado. Finalmente, el 16 de noviembre de 2013, muere a los 65 años en su residencia de Miami, tras sufrir un derrame cerebral y padecer de cirrosis hepática. Lo sorprendente es que aquí no terminó el movimiento sectario. Justo después de su muerte, su ahora viuda se autoproclama el Arcángel Miguel e inicia un nuevo grupo de seguidores. Y si en este punto está pensando que estoy siendo ventajista, desacreditando otras religiones, le muestro el siguiente y último caso. Acá lo tenemos. Chris Guglielmucci, ex pastor y ex integrante de la banda cristiana Hillsong, de la cual debo reconocer que me gustan muchas de las canciones de este grupo, por lo que se me hace más difícil hablar de esta persona en especial. En 2006, Chris declara estar muriendo de cáncer. Comentaba sufrir de intenso dolor, dificultad para respirar, vómitos, pérdida de cabello. Aquí lo vemos predicando. Dos años más tarde compone el tema Healer, que en español significa sanador, para la grabación en vivo del disco This Is Our God del grupo Hillsong. Y lo interpreta personalmente junto a una manguera de oxígeno instalada en su nariz. Dicho sencillo alcanzaría el segundo lugar de las listas de popularidad, convirtiéndose en todo un himno para las personas con situaciones similares. Déjame mostrarle un fragmento de esa ocasión.
Aquí aparecerá. Bueno, aquí está el grupo Hillsong, todos sus fans. Y aquí está él, ahorita lo verán. Bueno, aquí está cantando la canción de Healer. Y aquí lo vemos con su manguera de oxígeno, agradeciendo, clamando a Dios. Pues sí, en 2018, tras comentarios de su padre, Chris Guglielmucci confiesa en Televisión Nacional que todo fue una historia creada por él mismo para encubrir una fuerte adicción a la pornografía desde hacía 16 años. Chris le había mentido a sus 4 hijos, a su esposa y a todos los seguidores que inspiraron, o que se inspiraron más bien en su canción. Como medida correctiva, todos los álbumes se retiraron para remover dicha canción y expulsar a Chris del grupo, y se le asignó asesoría psiquiátrica a fin de poder vencer su adicción y volver a congregarse. Finalmente, en un campamento de verano de la iglesia, el 2 de febrero de 2016, y a los 39 años, muere impactado por un rayo. El sentido de todo esto que acabo de mostrarle es repetirle las palabras de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Imagina usted la decepción que sufrieron todos los admiradores de Lance Armstrong, los feligreses de Nazón García, los seguidores de José Miranda, los fans de Hillsong? Toda esa decepción, porque así se le debe de nombrar, es debido a que entregaron al hombre algo que solamente es para Dios: su fe. Contextualizando esto, conforme al pasaje de la Biblia que leí al inicio, quiero ahondar en la inagotable e insuperable sabiduría de Cristo. Si imaginamos ese escenario, vemos cómo los judíos, especialmente los fariseos y los herodianos, lo confrontan mientras él predicaba al pueblo, y lo confrontan intentando acomodar al lugar, hacerle caer en una trampa, acorralarlo, humillarlo frente a todos los que le oían. Y es que responder si es correcto o no pagar impuesto al César sería bastante difícil para cualquiera. El pueblo de Jerusalén estaba cautivo de los romanos y por tal motivo debían pagar un impuesto de forma obligatoria. Si Jesús decía que sí, entonces echaría en su contra a todo el pueblo, pues ellos esperaban a alguien que los librara del yugo de los romanos. Pero si decía que no, entonces echaría no al pueblo, sino al imperio en su contra. Y en ese instante sería apresado. Sin embargo, Jesús, a pesar de saber que 3 días después sería crucificado, aprovecha al máximo su tiempo y sabiduría para seguir adoctrinándonos, incluso ahí diciendo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, respeten a la autoridad humana,
pero adoren a mi Padre que es Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y se fueron, según se lee en la Biblia. ¿Sabe por qué las personas pasan por decepciones? Porque creamos expectativas, esperanzas, idealismos, anhelos en otras personas. Y cuando resulta que esas personas no son lo que construimos en nuestras mentes, entonces nos llevamos un chasco, un balde de agua fría en la cabeza. Jesús es muy claro al decir que demos lo correspondiente al César. Le explico conforme a la palabra. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 y 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios no está en contra de los gobiernos que tenemos incluso hoy, porque como escuchó, toda autoridad es puesta por Él. Y si no estamos conformes por alguna u otra razón, Dios así está permitiendo por alguna razón que tengamos los gobiernos políticos de Él, de este presente. Tal vez es lo que merecemos, no lo sé, pero Él pide que respetemos a nuestras autoridades, y es lo que estamos haciendo hoy, estando en casa. También pagamos impuestos, servicios básicos. De alguna manera cumplimos con la primera parte de la frase, dando a la autoridad lo que es de la autoridad. Pero la parte difícil es la segunda, darle a Dios lo que es de Él. En este pasaje Jesús es lo suficiente elocuente, pero quiero reforzar esta parte también con otras palabras suyas que se encuentran en el mismo Evangelio. Cada palabra expresada por Jesús es sin duda sabiduría pura, y esta no es la excepción. Y aunque es hermosa, también es dura y terminante, lo que a muchos no les gusta escuchar. Sin embargo, yo me tomaré la libertad de recordarle Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fulminante versículo. ¿Por qué es tan fácil darle tu fe al hombre y no a Dios? El diccionario define la fe como la creencia y esperanza en la existencia de un ser superior, y la Biblia la describe como la convicción de lo que no se ve. Quizá, y solo quizá, ahí está la clave. Usted no puede entregarle sus expectativas, sus anhelos, su amor a alguien que no ha visto. Necesita ver para creer. Pero precisamente esa es la base y batalla diaria del cristiano.
ser consistente y mantener la convicción en alguien que no vemos, pero que tenemos la firme creencia que existe. Entonces, trasladando esto a la actualidad, donde todos hablan de este virus, no desaprovecharé la ocasión para hacerlo también, pues se ajusta a la medida de lo que quiero decir. Muchos cuestionan, ¿dónde está Dios ahora? ¿Qué tipo de Dios permite lo que está pasando en este mundo? Una vez, cierta persona tuvo un accidente trágico donde hubo muchos muertos, quedó inconsciente y fue llevada al hospital más cercano, junto con muchas personas más. Horas después, despertó y el doctor tratante le explicó lo que había ocurrido. ¿Es usted una persona afortunada?, le dijo. Ha sido uno de los pocos sobrevivientes. Presenta algunos traumatismos leves y raspones, pero ya todo fue atendido mientras estaba inconsciente. Le recetaré algunos medicamentos y podrá irse a casa para que descanse. Su familia lo espera en la sala contigua. Entonces el paciente, al estar atónito de recordar todo lo ocurrido y escuchar al doctor, contestó: gracias a Dios. Entonces el doctor, quien había tenido un día bastante exigente, replicó después de un instante en silencio, con una risa burlona: ¿aún usted cree en Dios? Mientras pasaban a su lado camillas con personas muy graves. Agradézcale la ciencia, agradézcale la medicina. Ve a la persona que está en la camilla de aquella esquina. Acabo de examinarla y es cuestión de minutos para que muera. No podemos hacer nada por él, así como no hemos podido hacer nada por muchos otros después de este accidente. ¿Un Dios permitiría todo este sufrimiento además del que hay en las calles? El mundo tiene mucha maldad. Siento decírselo, pero Dios no existe, concluyó tajantemente. Entonces el paciente se quedó por un momento callado y volteó hacia la salida del hospital. Y en la acera de enfrente, tras cruzar la calle, vio a un indigente que claramente se notaba padecer de sus facultades mentales. Y volviendo su cara hacia el doctor, le preguntó: ¿usted existe, doctor? ¿Pero qué pregunta es esa? ¿No me está viendo aquí acaso? Y el paciente continuó ahora pidiéndole: mire hacia la calle. ¿Qué es lo que ve? Y el doctor respondió: pero claro, es una persona enferma de la cabeza que diariamente llega a dormir ahí en la acera de enfrente. Ya veo, dijo el paciente. Luego entonces, ni usted, ni la ciencia, ni la medicina existen. ¿O por qué es que no lo ha curado? El doctor, ya exasperado, trató de explicar: mire, señor, yo hago mi trabajo. Las personas que vienen a este hospital son atendidas. Todo enfermo que se acerca a mí para una consulta, se la doy.
Ahí lo tiene, replicó terminantemente el paciente. Ese es el mismo punto con Dios. Así como usted tiene que esperar a que vengan hasta acá para curarlos, Dios está esperando que se acerquen a Él para salvarlos de la maldad que puedan estar padeciendo. Quiero pedirle que ahí donde se encuentra viendo y escuchando este video, haga un ejercicio de reflexión, o hagamos un ejercicio de reflexión. Quiero que piense en este contagio masivo, en este encierro casi obligatorio, en esta desesperación global, donde todos los esfuerzos están puestos en una solución. Quiero que piense en todo ello y le ponga un adjetivo, una palabra, solo una. Tal vez pueda pensar en llamarla terror, catástrofe, tragedia, no sé. ¿Ya la tiene? Yo sí. Aquí está la mía. Oportunidad. Oportunidad, sin duda alguna. ¿Pero de qué? De cambiar nuestras vidas. De simbólicamente desfragmentarse y reconstituirse en espíritu y en verdad. Dios está en todo esto que está sucediendo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Job capítulo 5, versículo 18. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Pero le tengo noticias. Dios también está aquí. Y ahí, donde me está escuchando, está dándole esa oportunidad. A menos de una sana distancia. ¿Sabe a cuánto? A un solo paso con su mano extendida, esperando que usted la tome diciéndole: yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostendrá de tu mano derecha, como un padre a un hijo. No temas. ¿Quiere un consejo? Tómela. Tómela. Y entréguele lo que es solo de Él y no de los hombres como los que vimos al inicio de este mensaje. Vanagloriosos, blasfemos, impíos, implacables, calumniadores, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Sin embargo, Dios, y solo en Dios, tiene promesa de salvación. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23, versículo 19. Cuando usted decida tomar la mano de Dios, su vida cambiará. Experimentará la fe que nos alienta y mantiene de pie. Su fe se reflejará
en otra de las enseñanzas del Señor Jesucristo en ese martes de controversia, cuando los fariseos regresaron para tratar de poner en evidencia públicamente de nuevo. Cito textualmente esta porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Dice la palabra de Dios: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero hacer énfasis en la parte que dice amar a Dios con toda tu mente, la cual me parece en extremo interesante. Como ya le comenté en otra ocasión estando en la iglesia, recuerde que el peor virus se llama pensamiento. Pensamiento cuando es para destruir, para hacer tropezar, y a la vez es la mejor vacuna cuando es para edificar y levantar al necesitado. Nuestras mentes están directamente relacionadas con nuestra posición espiritual. Jesús sigue emanando sabiduría y ahora lo que hace es revolucionar la ley a la que estaban acostumbrados los judíos, sintetizando todo en solo dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Si lo analiza bien, estos dos engloban todos los mandamientos expuestos en la era de Moisés. Así que nuevamente no hay contradicción, ni mucho menos controversia en lo que Jesús contestó. Siendo más claros, a Dios le pertenece su fe. Invítelo a su corazón arrepentido y empiece a amarlo, a seguirlo, y después, casi por inercia, empezará a amar a su prójimo. Muchas personas seguirán pensando que todo esto es ridículo, que no tiene sustento comprobable, y seguirán esperando ver venir a Dios descendiendo de las nubes para poder creer. Pero entonces, lo más probable es que será demasiado tarde para ellos. Y es que en acontecimientos como estos, o más graves aún, el mundo se divide en dos grupos. En uno están los que tienen fe, y en el otro los que no la tienen y creen solamente en el potencial humano. Y en un sentido hipotético me permitiré dar mi opinión contemplando el peor de los escenarios en una catástrofe de proporciones irreversibles. En la probabilidad y lógica veríamos al grupo que tiene fe, ciertamente con temor, por nuestra naturaleza humana, pero al igual tendrían la convicción de que alguien más está y estará ahí con ellos, y que eso será solo el principio de algo mejor. Mientras que el grupo que solo cree en sus propias capacidades en esa situación extrema, tal vez, y solo tal vez, se sentirá sola, sin salida, atrapada,
sin ningún tipo de esperanza. Ahora lo que debe preguntarse es, ¿en qué grupo va a decidir estar? Le comentaré una anécdota que tuve hace ya varios años en mi época de universitario. Yo soy originario de Ciudad Mante, entonces cada 2 semanas iba y venía hasta acá. Varias ocasiones viajé junto a algunos amigos que también estudiaban aquí en Tampico. Mis amigos, cabe señalar, que no comparten las mismas creencias que yo. Entonces, en una de esas ocasiones, venía junto a uno de ellos. Veníamos en mi coche y yo tenía puesta música cristiana. Después de un rato mi amigo me comentó, oye, ¿qué tal si ponemos otra música? Ya me fastidió la tuya. Y yo le pregunté, ¿pero qué tiene de malo? ¿O por qué no te gusta? Pues simplemente no me gusta. Además de que yo no soy cristiano, dijo él. Se le notaba algo molesto, incómodo. E inmediatamente me hizo la siguiente pregunta. Oye, Edgar, ¿no te da miedo que algún día te enteres que Dios es solo un invento? ¿Qué tal si un día te mueres y te das cuenta que nada de lo que te enseñaron en la iglesia existe? Porque veo que luego no quieres salir con nosotros, que porque tal cosa no está bien, te abstienes de cosas como tomar, beber, lo que sea, fumar, como si estuvieras aprisionado. ¿No te aburres, Edgar? Y en ese momento reconozco que me sentí algo ofendido y atacado. Pero traté de calmarme y responderle de la mejor manera posible, aunque no sé si lo logré. Pero le dije, pues bien, la comprobación de que Dios existe o no, tú sabes que tal vez nunca se va a dar, a menos de que Dios aparezca aquí enfrente de nosotros. Y así como yo no te puedo comprobar que existe, de igual modo tú no puedes comprobar lo opuesto. Creo en Dios por fe y trato de hacer las cosas bien solo por gratitud y amor a Él, y porque tengo la convicción de que Cristo murió por mí y resucitó. Por eso en retribución trato de ser lo mejor que pueda. No me aburro, me siento tranquilo y en paz sin la necesidad de hacer otras cosas como tú dices. Y en cuanto a que si me da miedo de que todo sea un invento, entonces yo te pregunto, ¿no te da miedo pensar en qué tal si en verdad existe? Es decir, veámoslo con lógica. Si Dios no existe, me moriré y desapareceré simplemente. No despertaré en ningún infierno ni en ningún cielo. Mi mente y mi conciencia simplemente se apagarán y ya no sabré nada. No tendré oportunidad ni para reprocharme el haber dedicado el tiempo a algo que para mí existía por fe. Ahora bien, supongamos que sí existe. Me moriré. Y si estuve en lo correcto al tener fe,
y fijar mi vida en lo espiritual, entonces despertaré en un lugar en el que tal vez tú no despiertes. ¿No te da miedo eso, amigo mío? La conversación continuó, pero esa es la esencia de lo que quería comentarles. Cada vez que tengo que salir a la calle por razón necesaria, veo fragilidad en las personas, veo el temor en sus ojos, pero veo más la necesidad de seguridad que Dios puede darle a sus vidas. ¿Sabe usted quién fue Ted Bundy? Seguramente sí. Uno de los asesinos seriales más infames en la historia. Entre los documentos de sus pertenencias se encontró una carta escrita por él que decía: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, sutilmente lo fomentan. Esa es la voz de Satanás fluyendo a través de las personas atrapadas en las tinieblas, porque sigue siendo irrazonable para ellos creer que hay algo más poderoso que el ser humano. Tienen alma, pero está inactiva. Tienen ojos, pero traen una venda espiritual. Son la multitud de aquellos que crucificaron a Cristo y al morir y rasgarse el velo del templo, se volvían golpeándose el pecho, diciendo: en verdad este era el Hijo de Dios. Son la imagen del discípulo Tomás, que al oír que Cristo había resucitado decía: hasta que no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y después, en presencia de él, fue reprendido. Porque me has visto, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso fue lo que le dijo. Si bien los creyentes en Cristo vivimos por fe, continuamente esa fuerza inagotable y celestial nos pone señales que no queremos observar. Nos habla aunque no queramos oír. Este tiempo es el idóneo para aprender a escuchar la voz de Dios. Calle. E irónicamente, en el silencio la encontrará. Porque el silencio nunca debe ser sinónimo de soledad. Escuche su sutilidad. En el blandir de las hojas de los árboles mecidos en la noche. En el canto de las aves por la mañana. En el soplo del aire que toca su ventana. En el chasquido que resuena al recibir un beso de su hijo. Ahí está la voz de Dios. Para hacer más gráfico y explícito este punto, le quiero compartir una foto que tomé en el 2011. Hace ya 9 años, la tomé en uno de mis regresos a Ciudad Mante. Y desde ahí supe que algún día esa foto serviría para algo especial. Y yo tengo la seguridad de que es hoy. En aquel momento pasaba por la estación Manuel
y le quiero expresar mi situación en ese entonces de hace 9 años. En breves palabras, estaba tratando de postergar y postergar una y otra vez una promesa que le había hecho a Dios. A veces me daba miedo, desgano, vergüenza, apatía, y solo aplazaba el sentarme un día y cumplir esa promesa, a pesar de que ya en varias ocasiones tuve la sensación de que Dios me estaba mandando señales diciéndome: cumple lo que prometes. Mas yo seguía haciendo caso omiso. Pues bien, mientras manejaba por la carretera, pasé por un lugar aparentemente normal, pero inmediatamente en mi mente dije: ¿pero qué es esto que acabo de ver? Frené abruptamente sin fijarme si había coches detrás de mí, pues ese lugar me había hecho explotar la cabeza. Y tuve que retroceder varios metros para bajarme y tomar la foto. Esta es la foto. A primera vista se puede ver la carretera, el cielo despejado, el sol ya casi en ocaso. Pero si acerco la foto, le doy más zoom hacia mi izquierda, no sé si ya lo alcanza a ver. Pero me encuentro con esto. Es un señalamiento vial que dice: obedezca a las señales. Y justo arriba el sol, aquí está, iluminándolo con sus destellos. Y en ese preciso instante me sentí tanto agradecido porque Dios me habló con belleza, pero a la vez me sentí apenado porque nuevamente Dios me recordaba: no huyas más, cumple lo que prometiste. Yo en varias ocasiones, le confieso, he tratado inútilmente de hacer como que no pasa nada, pero en todas ellas el Señor Todopoderoso me ha recordado que no es posible escapar de Él. Y en algunas ocasiones de esas, los recordatorios han sido increíblemente difíciles, no como este. Han sido recordatorios probados a fuego y sangre. Esta noche le digo: no cometa ese error. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Esta ciudad, esta nación, este mundo saldrán adelante
Pero lo importante no es cómo ni cuándo, sino para qué. Esa es la pregunta que debe hacerse. Si su pensamiento es que para que todo vuelva a la normalidad, entonces le he hecho perder muchos minutos de su valioso tiempo. Mas si su pensar y su sentir es que debe cambiar, mejorar, reestructurarse para dar a Dios lo que es de Dios, para entregar realmente su corazón a Cristo, así entonces habrá entendido el fin máximo de la existencia: glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Por eso, si usted ha visto la desolación en las afueras y aflicción en sus adentros, sepa que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Sepa que en Cristo los que le siguen tienen promesa y en las cuales no hay falla ni controversia. Marcos capítulo 16, versículo 18: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mateo capítulo 24, versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persista, siga y déjese guiarse por aquel niño Jesús, que a los 12 años maravillaba a los doctos de la ley en el templo. Aquel Jesús que a los 33 años hacía callar a los ancianos sabios de la ley. Aquel Jesús que al morir subió a lo alto llevando cautivo a la cautividad. Aquel Jesús que ha venido a ser la cabeza del ángulo, habiendo salvación en Él solamente. El mismo que al resucitar 3 días después y antes de subir a la diestra de Dios, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este día está yéndose, muriéndose. Quizás estos días ha visto la desventuranza en su puerta. Quizás la aflicción lo ha tocado, el abatimiento abrazado y el desconsuelo encontrado. Quizás se ha dado cuenta que todos los días son siempre el mismo día. Pero esta noche las hojas caen mientras las nubes se retraen y han dejado entrever como la ardiente zarza un latente fulgor del cual le ha convenido echar mano. Fuego vital que algunos llaman esperanza. Hoy las pupilas se contraen, pues el sol ha salido de noche. Ha llegado el momento de decirle gracias a Dios, olvidarme de mí para acordarme de Él. Ha llegado la hora para que el hombre se levante, para que llene de aire los lomos de la templanza, ornamenta con la que se forja el espíritu ante cualquier acechanza. Hoy es el tiempo de levantar el mentón, de sufrir con gusto la adversa situación. Hoy es el tiempo de salir avante después que ha sobrevenido la batida malsana y decir a Cristo, eres bienvenido. Es tiempo de decir,
hoy y mañana. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches y a nuestro Señor sea la gloria, la honra y el poder por la eternidad. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.